Era una tarde normal y sin incidentes en nuestra clase de física. Sin embargo, al ser un viernes durante la 7ª hora, la semana académica se acercaba a su fin y las esperadas vacaciones de primavera estaban a la vuelta de la esquina. En consecuencia, todos en la sala se notaban visiblemente inquietos. Yo sabía que no teníamos examen ese día, a diferencia de muchos de mis compañeros en otras clases con sus profesores. Nuestro profesor, siendo bastante relajado, optó por iniciar algunos cuestionarios en línea en Quizlet.com justo en medio de la sesión. Tenía un enfoque de enseñanza muy informal. Mientras estábamos inmersos en una tarea de identificar varios logotipos de marcas en Quizlet, recuerdo el instante preciso en que sucedió. Inmediatamente después de que un amigo diera una respuesta, recuerdo distintamente que la respuesta correcta era Puma. La voz del director resonó a través del sistema de altavoces interno. Su tono transmitía alarma y agitación mientras informaba urgentemente a todos los miembros del profesorado que se trataba de una emergencia real y que debían iniciar los procedimientos de cuarentena. Distintamente sentí un escalofrío recorrer mi espalda y se me erizó la piel de los brazos cuando nuestro instructor, que solía ser tan relajado, también pareció presa del pánico. Rápidamente se movió para apagar las luces y nos dirigió hacia el rincón trasero de la sala. Todos permanecimos en silencio durante aproximadamente 2 minutos. Luego, el familiar zumbido bajo que provenía de un panel eléctrico en la parte trasera del espacio cesó, indicando que el suministro eléctrico de la escuela probablemente se había interrumpido. Intercambiamos miradas, reconociendo la gravedad de la situación. Después de unos minutos más de espera ansiosa, oímos una voz masculina gritando a todo pulmón, acercándose por el pasillo. 2 chicas jóvenes de la clase comenzaron a llorar, lo que intensificó el miedo que sentíamos todos. A medida que los gritos se acercaban a nuestra aula, el hombre, sonando completamente desquiciado, comenzó a golpear violentamente las puertas de los casilleros mientras gritaba amenazas como «Voy a matarlos a todos». Fue en ese momento en particular que empecé a temer genuinamente por mi seguridad personal. Nuestro instructor nos hizo señas para que guardáramos silencio mientras todos mirábamos las reacciones de nuestros compañeros. Los fuertes golpes pasaron entonces de los casilleros a la puerta de nuestra propia aula. Fue entonces cuando una de las chicas que había estado llorando de repente gritó «¡No!». El golpeteo en la puerta se intensificó a medida que el hombre comenzaba a gritar «¡Abran!». En ese momento 2 de las chicas de la clase sollozaban audiblemente. Pareció un periodo interminable el tiempo que el hombre estuvo golpeando la puerta. Pero finalmente se movió pasillo abajo, continuando sus gritos desquiciados hasta que ya no pudimos oírlo. Estimo que pasaron alrededor de 10 minutos después de eso. Aunque pareció mucho más largo dadas las circunstancias antes de que el director regresara al altavoz, dio una explicación de lo que había sucedido, lo cual era inusual en él. Aclaró que un individuo aparentemente inestable había entrado al edificio y agredido a la mujer que trabajaba en la recepción, lo que la llevó a huir del lugar gritando. El personal de la escuela no estaba seguro de si el individuo portaba un arma. Este incidente ocurrió antes de que la escuela hubiera instalado cámaras de vigilancia o pudiera permitirse personal de seguridad robusto.
dejando el edificio bastante vulnerable a tal evento. El personal había realizado una búsqueda exhaustiva de todos los pasillos y aulas, pero no pudo localizar al hombre. Por lo tanto, el director instruyó a los profesores a reanudar la instrucción, pero enfatizó mantener todas las puertas aseguradas y no permitir que ningún estudiante saliera de las aulas por ningún motivo. La parte más inquietante del incidente, sin embargo, fue que un conserje del turno de noche descubrió más tarde al hombre durmiendo en un armario de utilidades ubicado en la parte trasera del edificio escolar. Según las historias que circulaban entre mis compañeros, al parecer se veía una pistola de gran calibre asomando de su bolsillo. El conserje debe haber hecho algo imprudente al despertarlo, quizás dejando la puerta del armario entreabierta, porque cuando llegó un oficial de la ley, el hombre ya se había ido. Hasta donde sé, toda mi clase sigue sin saber hasta el día de hoy si este individuo fue alguna vez aprehendido, pero prefiero creer que actualmente está recibiendo la ayuda necesaria que necesita. Mi escuela opera con 2 períodos de almuerzo distintos. La sesión inicial de almuerzo está designada para todos los alumnos de 6º grado y una parte de la clase de 7º grado. El período de almuerzo posterior acomoda a los alumnos restantes de 7º grado y a todos los de 8º grado. La alerta de seguridad tuvo lugar a principios de noviembre. En el día específico del cierre, el clima era frío y gris. Durante el primer período de almuerzo, oí distintamente varios ruidos fuertes y secos. Personalmente, inicialmente supuse que era un trueno, pero toda la comunidad estudiantil en la cafetería estalló inmediatamente en gritos. Francamente pensé que esos niños estaban siendo demasiado dramáticos, pero luego los oficiales de seguridad de la escuela entraron en el área y comenzaron a gritar directivas para que todos se dirigieran al auditorio. A los estudiantes que estaban haciendo fila para comprar comida se les instruyó que tiraran sus almuerzos y se movieran al interior. Mis amigos y yo, junto con una multitud considerable de otros estudiantes, entramos en la sala. Todos sentíamos curiosidad por lo que estaba sucediendo. Nuestro auditorio es bastante espacioso, y la pared trasera se compone de grandes paneles de ventanas. Mientras mis amigos y yo éramos apurados adentro, el personal de seguridad de la escuela estaba ocupado corriendo las cortinas por las ventanas y había adultos posicionados en cada punto de salida. Mi amigo Mike era tan curioso como el resto de nosotros, así que se acercó a uno de los adultos para preguntar sobre la situación. Cuando regresó mencionó: ¿conoces esas residencias situadas justo enfrente de TMS? Confirmé. ¿Sí? Explicó. Bueno, hay un hombre inestable allí que se ha atrincherado frente a su residencia y está amenazando con quitarse la vida y dañar a la policía si intentan desalojarlo. Aparentemente, estaba deambulando cerca del recinto escolar, observando a los estudiantes de una manera peculiar, nos informó Mike. Más tarde se supo que el hombre también era un delincuente convicto, lo que aumentaba la gravedad de la situación. Permanecimos confinados en el auditorio durante 1 hora completa, lo que consumió eficazmente 2 períodos de clase. Después de que se resolvió la situación, fuimos escoltados de vuelta a nuestras respectivas aulas de manera escalonada. Posteriormente me enteré de que el hombre reside adyacente a la casa de mi amiga Sara. Sara relató un incidente de Halloween anterior cuando observó al mismo hombre en su ventana, aparentemente cortándose el brazo y escribiendo frases como:
Mantente alejado o te haré daño en el cristal con su propia sangre. Naturalmente, dado que era Halloween, la gente, incluida Sara, simplemente asumió que era parte de una decoración de temporada. Sin embargo, después de este alarmante evento, entendimos que este individuo estaba mentalmente perturbado y nos sentimos aliviados de que nunca lograra acercarse a nosotros. Ahora tengo 22 años, habiendo terminado recientemente mis estudios universitarios, y he conseguido un puesto en mi antigua escuela secundaria trabajando como una especie de asistente de TI en el nivel inferior de la escuela. Esta área del sótano está bastante desordenada y carece de organización, pero sí contiene un pequeño espacio de trabajo diseñado para 3 personas que es sorprendentemente bien equipado. Cuenta con 3 escritorios de tamaño decente, 2 pequeñas neveras, un panel de visualización montado en la pared y un aire acondicionado maravillosamente satisfactorio. Una comodidad que los estudiantes y el personal docente de arriba no llegan a experimentar. Y por supuesto alberga todos los servidores principales de la escuela y otros equipos informáticos. Obtuve este trabajo principalmente porque 3 de mis antiguos profesores de informática me habían tenido un cariño excepcional. Genuinamente los considero más como amigos cercanos que como simples profesores, por lo que me brindaron un apoyo significativo para ayudarme a conseguir este puesto. Las cosas habían ido bien hasta un incidente que ocurrió hace unas semanas. Mis 2 colegas que comparten el espacio de la oficina conmigo, Chris y Mark, no estaban presentes en ese momento. Estaban arriba atendiendo papeleo o tareas similares. Estaba comiendo mi sándwich durante mi descanso para el almuerzo cuando recibí una llamada telefónica de una de las administradoras en la oficina principal. Me informó que la escuela estaba iniciando un procedimiento de cierre, ya que alguien, posiblemente armado, había entrado al edificio. No había mucho que pudiera hacer desde mi ubicación más que apagar las luces porque, a pesar de lo agradable que era esta pequeña área de oficina, carecía de una puerta adecuada, solo una amplia abertura. Además, la puerta que daba acceso a todo el nivel inferior no tenía un cierre funcional. Por mi propia seguridad apagué todas las luces de la oficina y apagué la pantalla de mi computadora. Mantuve mi teléfono sobre el escritorio, enviando mensajes de texto a Chris y Mark, pero ninguno respondió. Permanecí allí en la oscuridad, jugando en mi teléfono durante aproximadamente 20 minutos, esperando la llamada de arriba para confirmar que era seguro reanudar el trabajo. No tenía conocimiento de lo que estaba sucediendo. No podía oír nada de lo que ocurría en los pisos superiores desde aquí abajo, pero tenía prohibido hacer llamadas salientes hasta que se me notificara oficialmente que el cierre había terminado. Entonces la ruidosa puerta del nivel inferior se abrió, y su crujido resonó por toda el área del sótano y llegó a mi oficina. Me levanté de mi silla debatiendo si debía llamar a Chris o Mark. Estaba ansioso por obtener información de ellos. Alguien bajó corriendo las escaleras y sus pasos se acercaban rápidamente a mi oficina. Empujé mi silla y me oculté debajo de mi escritorio. El individuo entró en la oficina pero no encendió las luces. Solo había un silencio profundo. No puedo describir adecuadamente el nivel de miedo que estaba experimentando. Sentí como si hacer cualquier ruido repentino inevitablemente resultaría en mi muerte. De repente mi teléfono sonó al recibir un mensaje de texto.
Sentí que todo mi ser se paralizaba en ese instante mientras apretaba la mandíbula de terror. Los pasos se movieron abruptamente más cerca de mi ubicación hasta que, rendido, finalmente salí de debajo del escritorio, suplicando a quien fuera que no me hiciera daño. Justo en ese momento alguien me agarró del brazo y me ayudó a ponerme de pie. Era un hombre que llevaba una camisa de cuadros azul, jeans y un sombrero de color oscuro. Me dijo tranquilizadoramente: «Está bien, solo me estoy escondiendo aquí abajo contigo. ¿Qué está pasando arriba?». Le susurré de vuelta. Pareció ignorar mi pregunta y en su lugar preguntó si había una salida alternativa desde aquí abajo. Le informé: «Sí, por ahí», indicando la dirección. Antes de que pudiera reaccionar más, le pregunté: «¿Quién eres?». Hubo una breve pausa antes de que comenzara a explicar. Había venido a recoger a su hijo cuando un profesor le instruyó que se ocultara. Tras su explicación revisé mi teléfono y vi que el mensaje de texto que había recibido era de Chris. Decía: «Colega, esto es una locura. Un tipo con un arma le disparó al señor Henderson. Lleva una camisa azul y un sombrero. Hagas lo que hagas, quédate arriba». Estaba a punto de leerle ese mensaje de texto al hombre que tenía delante cuando de repente me di cuenta de su significado. Lo miré y se me revolvió el estómago. El hombre pareció detectar mi mirada sospechosa y comenzó a entrar en pánico. Lo único que se me ocurrió hacer fue correr desesperadamente hacia arriba. Un disparo resonó en el nivel inferior y pude oír la bala rebotar contra algo de hormigón en la oscuridad, pero afortunadamente el disparo me falló y llegué al piso de arriba. Afortunadamente, los agentes de la ley estaban posicionados en todos los puntos de salida, incluida la salida del sótano, y detuvieron al hombre en el momento en que salió. De manera más positiva, nuestro instructor, el señor Henderson, sobrevivió a la herida de bala. Más tarde se determinó que el hombre y el señor Henderson habían tenido algún tipo de conflicto de larga data por razones que nunca se revelaron por completo. Todo lo que sabemos es que el señor Henderson no podría haber hecho nada que justificara este nivel de represalia, y sé que el sonido de ese disparo resonará para siempre en mi memoria.